Bien, vamos a iniciar con la tercera emisión de este videocurso. En este video vamos a explicar las diferencias sobre las clasificaciones entre el género Cannabis y aclarar algunas confusiones comunes. El género Cannabis fue clasificado por primera vez por el botánico, físico y zoólogo Carlos Linneo. Él es un sueco que ideó el sistema moderno de clasificación y denominación de organismos. Fue él quien en 1753 clasificó por primera vez a cannabis. En la actualidad los expertos todavía siguen debatiendo cómo clasificar correctamente esta planta. El debate sobre la clasificación de cannabis está entre dos opciones. La primera opción es aquella donde algunos sugieren que el cannabis se puede clasificar en tres especies diferentes: Cannabis indica, Cannabis sativa y Cannabis ruderalis, tal como se muestra en la ilustración. Mientras que como segunda opción tenemos a aquellos que señalan que todas las variedades deberían considerarse como una subespecie de la misma especie, Cannabis sativa. Lo ilustramos a continuación. En nuestro estudio consideraremos la opción 1 y diremos que cannabis se puede dividir en tres especies diferentes: Cannabis indica, Cannabis sativa y Cannabis ruderalis. Siguiendo con este esquema de clasificación, tenemos que Cannabis sativa a su vez puede dividirse en dos subespecies, Cannabis sativa y Cannabis sativa L. Hablaremos sobre Cannabis sativa. Si observas en la ilustración, podemos observar que entre su característica más importante están sus grandes concentraciones de THC, que es el compuesto psicoactivo de la marihuana. Por otro lado tenemos a Cannabis sativa L, de la cual debemos decir que no contiene THC, por lo que normalmente se conoce como cáñamo, y se dedica fundamentalmente a aplicaciones industriales. Si lo recuerdas, en el video anterior vimos cómo del cáñamo se obtienen combustibles, textiles y papel a bajos costos. Después tenemos a Cannabis indica, la cual contiene elevadas concentraciones de THC y otros cannabinoides, similar a la Cannabis sativa. La última especie es Cannabis ruderalis. Es una variedad particular con cualidades autoflorecientes únicas, las cuales abordaremos un poco más adelante. Ahora vamos a iniciar analizando las diferencias entre indica y sativa. Indica y sativa son las especies de marihuana más populares para la producción de hierba, y aunque mucha gente opina que cualquier puñado de marihuana parece, sabe y huele igual, hay ciertos rasgos distintivos que diferencian a las variedades indica y sativa. Veamos algunas de las principales diferencias entre estas dos variedades. Primero veremos que su morfología es diferente. Con esto queremos decir que una de las diferencias más destacables para quien cultiva las plantas de marihuana indica o sativa es su apariencia. Las plantas cannabis sativas se caracterizan por crecer mucho, alcanzando una altura que se asemeja más a la de un árbol, alcanzando hasta 3 metros en exterior. Sus ramas están bastante espaciadas y presume de sus hojas verde claro con foliolos estrechos. Además suelen desarrollar grandes cogollos a lo largo de todas sus ramas. Por el otro lado, las plantas de Cannabis indica crecen mucho menos, con alturas que en exterior suelen quedarse entre 1 y 2 metros de medida. Están pobladas de ramas, por lo que su aspecto recuerda mucho más a un arbusto y presenta hojas grandes con foliolos anchos y un color más oscuro. Los cogollos de Cannabis indica suelen crecer en racimos, a lo largo de los nudos de las ramas y los tallos de las plantas. Aunque normalmente son más pequeños que los cogollos de las plantas sativa, suelen ser más densos y pesados. Otra diferencia entre sativa e indica radica en el ciclo de cultivo y cosecha. Las índicas suelen florecer entre los 45 y 60 días y producen cosechas considerablemente más pesadas a pesar de su menor tamaño. Esto se debe quizás al hecho de que sus cogollos son más densos y pesados que los de las plantas sativa. Las sativas suelen florecer entre los 60 y 90 días y producen cosechas menos abundantes en general, aunque algunas variedades concretas sí tienen potencial para producir resultados brutales, gracias a unas plantas gigantes.
La tercera diferencia entre sativa e índica es su efecto. Encontraremos que cannabis índica y sativa producen efectos marcadamente distintos. Las índicas son conocidas por producir potentes efectos sedantes. Este efecto es el más apreciado por los que consumen marihuana con fines recreativos, pero también es la más recomendada para pacientes que necesitan tratar dolores e insomnio. Gracias a su capacidad para inducir una profunda sedación física, las variedades índicas son más aconsejables para consumirse por las noches. Las sativas, por otra parte, suelen producir efectos animados que a algunos les resultan ideales para elevar sus niveles de motivación y creatividad, además de mejorar el estado de ánimo. Es por eso que podemos pensar que el uso medicinal está más enfocado a la ingesta de día, ya que permite ser más productivo y social. Se usa principalmente para tratar síntomas de la depresión o el déficit de atención e hiperactividad. La cuarta diferencia entre sativa e índica está en el origen. Existe mucho debate acerca de los diferentes orígenes geográficos de las variedades de cannabis índica y sativa. Por desgracia, no hay suficientes pruebas científicas para demostrar ninguna teoría. En cualquier caso, todo parece indicar que el cannabis índica tiene sus raíces en el subcontinente indio, dado que la especie fue descrita por primera vez por el biólogo francés Lamarck en 1785, usando ejemplares de plantas que había recolectado en la India. Esta planta sigue creciendo de forma natural en muchas regiones de la India y alrededores, incluyendo la cara sur de la cordillera del Himalaya, donde se desenvuelve muy bien entre temperaturas frías y altitudes elevadas. La India también se considera el lugar de origen del consumo de cannabis, ya que juega un papel importante en el aspecto religioso. Mientras tanto, el cannabis sativa fue categorizado por Carlos Linneo en 1753. Aunque Linneo también afirmó que la planta procedía de la India, en realidad trabajó con ejemplares de cáñamo cultivados en Europa. Los orígenes exactos de cannabis sativa, por otra parte, no están tan claros. La especie prospera en climas tropicales próximos al Ecuador, lo cual lleva a algunos a creer que puede haberse originado en lugares más cálidos del sur de Asia. Entendamos un poco sobre el fenotipo y el genotipo de la planta. Como vimos anteriormente, hay ciertas diferencias significativas entre variedades de cannabis índica y sativa. Sin embargo, es importante recordar que estamos hablando de unas reglas o pautas básicas, que algunas variedades concretas no siempre cumplen. Como consumidor de cannabis, es probable que te encuentres con alguna cepa que, a pesar de considerarse sativa, produzca algunos efectos más típicos de una índica. Como cultivador, quizás también puedas ver que tras plantar una partida de semillas de una variedad índica, en unas semanas puedes terminar teniendo una o dos plantas que parecen sativas, o viceversa. Estas diferencias o irregularidades están causadas por diferentes fenotipos de cannabis. Los fenotipos se pueden describir como las cualidades observables de un organismo determinado. Un genotipo, por otra parte, es la composición genética que produce esas cualidades en el organismo. Así que a pesar de que las semillas de, por ejemplo, mamá cultiva que has comprado por internet puedan tener los mismos genes, podrían convertirse en plantas diferentes, algunas de las cuales podrían tener un aspecto más típico de la sativa que otras. Diferentes fenotipos de cannabis también presentarán diferentes perfiles químicos y contendrán diferentes concentraciones de terpenos y cannabinoides, que en definitiva serán los responsables de otorgarle sus efectos únicos. Tenemos también que se pueden hacer cruzas, dando lugar a variedades de cannabis híbridas. Los cultivadores y criadores de marihuana siempre se dedican a intentar crear y estabilizar nuevas variedades de cannabis con cualidades y genes concretos. Para hacerlo, puede cruzar una planta índica con una sativa y obtener una nueva variedad de cannabis, que por ejemplo presenta los plazos de floración cortos y las abundantes cosechas de una índica, pero desarrolla cogollos con un efecto claramente sativa. Cada vez que los criadores hacen esto, básicamente están creando híbridos de cannabis, variedades que incluyen genes sativa e índica.
Las híbridas son especialmente populares porque permiten a los criadores desarrollar cepas únicas con efectos particulares, un potencial terapéutico único o la capacidad para adaptarse mejor a entornos con condiciones de cultivo concretos. Ya por último, terminaremos hablando sobre Cannabis ruderalis. El Cannabis ruderalis es una especie de cannabis que está ganando mucha aceptación entre los criadores. Fue descubierta por primera vez en Rusia en los años 40 y se cree que es originaria del sur de Siberia. Crece solo unos 60 u 80 centímetros y madura en tan solo 7 semanas. Aunque normalmente sus concentraciones de THC son pequeñas, posee una cualidad que no presenta ninguna otra especie de cannabis: florecer autónomamente. Esto le permite pasar a su fase de floración en función de su edad, en lugar de un cambio en el ciclo de luz. Cuando estos genes se introducen en variedades híbridas, permite varios cultivos al año, independientemente de las horas de luz. Algunos bancos de semillas están experimentando activamente con variedades ruderalis y cruzándolas con índica y sativa para dar lugar a híbridas autoflorecientes, potentes, fiables y fáciles de cultivar.